Saludos a todos los amantes de los cuentos, mitos y leyendas. Hoy hablaremos sobre un personaje bastante conocido. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de la famosa plañidera irlandesa, la Banshee? Y parece que ya todo se ha dicho sobre ella. Con ella todo está claro. Sin embargo, si profundizamos, podemos contar mucho sobre ella. Así que acomódense y prepárense para viajar directamente a Irlanda, donde en los lugares más remotos todavía perdura la creencia en el mensajero de la muerte, la Banshee. Ahora imagina que de alguna manera te encuentras visitando a los granjeros irlandeses. No en cualquier lugar, sino en un remoto pueblo donde la gente es escéptica sobre los bienes de la civilización. ¿Lo has conseguido? Perfecto. Ahora debes comprobar si no has caído en manos de sectarios, ya que quién sabe si quieren sacrificarte a sus dioses. Después de todo, el hecho de ignorar la civilización es una señal seria para pensar. Pero bueno, esa es tu decisión. Ahora imagina una tarde otoñal crepuscular jugando con el perro del dueño cerca de la casa. Una atmósfera muy relajante, ¿no es así? Pero de repente, desde la cerca vecina, se escucha un extraño lamento inhumano. El perro se acurruca a tus pies, apenas respiras y solo piensas, ¿dónde huir? De repente, la puerta detrás de ti cruje, lo que te asusta aún más. Sin embargo, es solo el dueño que te ha alojado. Él mira con ceño fruncido hacia la casa del vecino y murmura algo para sí mismo. Luego te mira y dice, «No te preocupes, amigo, es solo la Banshee. Parece que al viejo O'Driscoll le está yendo muy mal. Qué lástima, era un buen hombre». Te tranquilizas un poco y haces la pregunta que tienes en la punta de la lengua. ¿Quién es esa Banshee? Bueno, amigo, responde el hombre, siéntate. Te lo contaré todo ahora mismo. Te sientas en un banco junto a la cerca y escuchas una historia bastante interesante. Así que, dijo el narrador rascándose la barba, cuando llega la hora de morir para alguno de nosotros, los verdaderos irlandeses, una mujer aparece cerca de nuestra casa. No es que sea vieja ni tampoco joven, y ella comienza a llorar desconsoladamente, así como lo está haciendo ahora. No está claro si es un grito o un llanto, pero provoca un gran miedo en las personas y los animales. Todo esto se debe a que esta mujer no es de nuestro mundo, sino de ese otro al que ninguno de nosotros se apresura a ir. Así que, aquel por quien llora la Banshee, morirá al día siguiente o en unas pocas horas. Aparentemente ahora es el turno del viejo O'Driscoll, así que iré a despedirme de él. Y tú ve al interior de la casa, ya está oscureciendo. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Te diriges a la habitación de invitados y te duermes. Y al día siguiente te enteras de que ese mismo O'Driscoll ha fallecido realmente. Este es más o menos el argumento de la mitad de las historias sobre la Banshee. Pero, ¿quién es ella realmente? Vamos a averiguarlo. Empecemos por decir que la Banshee es una historia puramente irlandesa. Los propios irlandeses, por cierto, están muy orgullosos de ello. Y algunos incluso creen que no tiene equivalentes en otras culturas, lo cual es obviamente absurdo. Pero para no ofender a los irlandeses, digamos que tiene su propio colorido. La Banshee es una conocida mensajera de la muerte. Cuando alguien en una familia irlandesa está enfermo, la aparición de la Banshee, o más bien su llanto o grito, significa que esa persona morirá sin falta. Ella predice la muerte no solo por enfermedades, sino también por accidentes, aunque estas historias son menos comunes. La palabra con la que se refieren a este espíritu hoy en día es de origen inglés
y significa mujer de los Side. Para los que no lo sepan, son esas colinas mágicas que separan los mundos. Por supuesto, la Banshee tenía un nombre irlandés que significaba mujer llorosa o simplemente plañidera. Además, había muchos nombres locales, pero no nos detendremos en ellos. Intentaremos descubrir cómo se ve ella. Como ocurre con muchos seres místicos, nadie puede describir exactamente cómo es la Banshee. Su característica distintiva es que siempre aparece sola. Al menos en las leyendas tradicionales, no se menciona que haya alguna reunión de Banshees o que varias mujeres místicas lamenten una sola muerte. Aunque los que han visto a la Banshee a menudo se confunden en sus testimonios, todavía se pueden distinguir algunas imágenes comunes. La primera es la de una hermosa joven con cabello dorado, que es siempre alta y lleva ropa elegante. Así es como la describen en el condado de Waterford, aunque estas historias están principalmente dirigidas a niños. En algunos textos se dice que la Banshee es una joven hermosa si está a favor de la familia, pero si no, es una anciana horrible y deformada. Sin embargo, en las leyendas populares no se menciona esta característica, y es comprensible. ¿Quién querría retratar a la matriarca de su familia, a quien muchos consideran la Banshee, como una figura grotesca? La segunda imagen es mucho más común. Es la de una anciana de baja estatura con largos cabellos grises. Este tipo de imagen de un ancestro familiar es más comprensible y la vejez se asocia de alguna manera con el presagio de la muerte. En las historias sobre la Banshee tampoco se mencionan características faciales específicas. Esto se puede explicar fácilmente porque ella aparecía solo de noche o al atardecer, y su rostro estaba cubierto por su cabello largo. Uno de los testigos la describe así: la vi sentada en la ventana de la cocina de la casa de Richard Barry. Era una mujer pequeña vestida con un largo abrigo negro y estaba descalza. Tenía largos cabellos blancos que le cubrían el rostro. Se peinaba y de vez en cuando emitía un lamento. Richard Barry murió 2 días después. La Banshee generalmente se representa sin un sombrero, aunque tradicionalmente las mujeres llevan la cabeza cubierta. Pero hubo excepciones especiales. Una de ellas fue el luto. Por lo tanto, los largos cabellos sueltos de la Banshee son una parte integral de su apariencia. La acción de peinarse también es común en las leyendas, aunque los recopiladores de folclore del siglo XIX por alguna razón guardaron silencio sobre esta característica. Sin embargo, en el sureste de Irlanda era popular una leyenda en la que alguien tomaba el peine de la Banshee. Les contaré cómo termina esto un poco más adelante. Ahora intentemos entender el origen de este mensajero de la muerte y determinar quién es en realidad. Los propios irlandeses rara vez piensan en el origen de este espíritu, considerando que no es importante. Pero hay teorías al respecto, como siempre. Descartaremos la versión de que la Banshee es un hada, ya que las referencias a esto son raras y se encuentran principalmente en historias para niños. En las tradiciones populares, la idea predominante es que las Banshees son el espíritu de una mujer común. La historia de su aparición a menudo se relaciona con la profesión de llorona, lo cual es bastante evidente. Para aquellos que no lo sepan, hay una tradición en la que se contrata a alguien para que llore fuerte y de manera dramática en la tumba de un ser querido fallecido. Según una de las versiones, una llorona que no cumple adecuadamente con sus deberes regresa a la tierra como un alma inquieta y sigue haciendo su trabajo. En otra versión, todas las lloronas se convierten en banshees después de la muerte por orden de las autoridades eclesiásticas de Irlanda, ya que demostraban un duelo falso que no era alentado por la iglesia cristiana. Sin embargo, la versión más común de su origen es que las banshees son el espíritu de una mujer que de alguna manera está relacionada con una familia cuya muerte anuncia. A menudo se la considera un miembro fallecido de esa familia,
Un concepto estrechamente relacionado es que la Banshee es el espíritu de la propia familia a la que anuncia sobre la muerte que se aproxima. Es interesante hablar sobre las familias que acompañan a las Banshees por separado. Son, en su mayoría, auténticas familias irlandesas y, por lo tanto, sus apellidos deben ser O o Mac. Pero también se incluyen a los vikingos inmigrantes y a los anglo-normandos que se establecieron en Irlanda hasta el siglo XVII. ¿Por qué precisamente hasta el siglo XVII? Bueno, en realidad, fue entonces cuando comenzó la colonización de Irlanda. Muchas tierras fueron confiscadas a los lugareños y entregadas en propiedad a los ingleses. Es aquí donde se entiende por qué las Banshees solo se aparecen a los irlandeses, quienes están muy orgullosos de ello. La mensajera de la muerte aparece principalmente cuando muere un hombre en la familia, raramente una mujer, y prácticamente nunca significa la muerte de un niño. Es posible que esta característica estuviera relacionada con la alta mortalidad infantil, además de que los niños no se consideraban miembros completos de la familia. En muchos condados irlandeses se cree que no se puede ver a una Banshee, pero su grito puede ser escuchado incluso por alguien sordo. Pero aquí también hay excepciones. El grito de la Banshee es verdaderamente sobrenatural. Cuando suena, todos los demás sonidos parecen detenerse. No se parece al llanto y gemidos de una mujer común. Es mucho más agudo que una voz humana. También se habla de su duración excepcional. Además, es interesante que solo aquellos que deben escucharlo pueden escuchar el grito de la Banshee. Es decir, dos personas pueden estar paradas juntas y una de ellas lo escuchará y la otra no. Tampoco lo escuchan las personas que deben morir. Así que si escuchas el grito de la Banshee, no morirás en un futuro cercano. En la auténtica tradición popular, se cree que el llanto de la Banshee consiste en sonidos ininteligibles y exclamaciones sin sentido. Además, se menciona que suena un cierto número de veces. Por lo general, 3. Ahora voy a contar la historia del condado de Waterford, donde se menciona el triple grito de la Banshee. Esto le sucedió a mi primo segundo. Era sastre y trabajaba con mi padre. Solía ir a visitar a los vecinos y no volvía a casa antes de la medianoche. Mi padre estaba furioso, le amenazaba y le reprendía, pero sin resultado. Cuando mi padre no pudo impedirle bajar por la noche, comenzó a cerrar la puerta con pestillo todas las noches, y cuando el pobre John llamaba a la puerta, lo dejaban afuera hasta que se congelaba y estaba listo para arrancarse el pelo de tanta estupidez. Claro que esto no le mejoró la mente, pero al menos comenzó a entender qué era lo que pasaba. Y así, caminaba a casa esa noche, tarde, como siempre. Al acercarse al desfiladero que conducía a la casa, oyó el sonido más espantoso y monstruoso que el hombre había escuchado jamás. Ese sonido voló como una bala pasando junto a él hacia la casa y salpicó barro de la carretera en los arbustos, como el viento invernal. Ya estaba en el medio del desfiladero cuando escuchó el rugido de nuevo. Entonces, su cabeza se confundió completamente y comenzó a correr más y más rápido. Y ese sonido era tan solitario y tenía algo tan extraño en él que le quitó el aliento. Ya estaba en la puerta cuando se oyó un tercer grito. John también gritó en ella, aterrorizado, y estaba tan asustado que nos despertó a todos. Al mismo tiempo, comenzó a golpear la puerta con tanta desesperación como pudo, hasta que mi padre salió furioso. Pero cuando abrió el pestillo, John cayó al suelo como un cadáver, más muerto que muerto. ¡Qué alboroto se armó! Pensamos que nada en el mundo lo ayudaría, pero pronto suspiró una vez, y luego otra. Luego vimos cómo abría los ojos y miraba alrededor. Finalmente habló, y esto fue lo que dijo. «Misericordia, Señor. ¿Estoy vivo o muerto?» Poco a poco se calmó y sacamos de él lo que le había pasado. Le contamos al viejo Thomas Tobin
que vivía cerca de nosotros, sobre el terror que había sufrido John. Escuchó todo hasta el final y no dijo una palabra. Y luego dijo, esa era la Banshee, y vino por mí. No queda mucho tiempo. Y tenía razón. Al día siguiente murió. Se presta gran atención a la dirección de la fuente de donde viene el sonido y hacia dónde se dirige. Se dice que se puede escuchar desde todas las direcciones. No es posible determinar la dirección de donde proviene o si viene de diferentes direcciones, con intervalos extremadamente cortos. Nunca grita 2 veces en el mismo lugar. Por lo tanto, no se puede encontrar a una Banshee por su voz. Ya hemos establecido la apariencia, funciones y habilidades de la Banshee. Ahora solo queda saber qué hace cuando no está llorando por los miembros fallecidos de la familia a la que acompaña. ¿Se va a otro mundo o se queda en el nuestro? Algunos creían que se permanecía en el mundo de los muertos, mientras que otros estaban seguros de que deambulaba por lugares salvajes y la imaginaban como un espíritu de la naturaleza. Como ya hemos descubierto, la Banshee aparece en la oscuridad o en el crepúsculo y le gusta el tiempo fronterizo, como la medianoche. Los lugares donde aparece también están indirectamente relacionados con los límites. Por ejemplo, se puede ver en una cerca entre campos y piedras en arroyos que se utilizaron para cruzar o para lavar ropa. Esto lo conecta con los espíritus de la naturaleza. Entonces, al igual que muchos espíritus de la naturaleza, no es recomendable molestarla, ya que puede terminar mal. Por ejemplo, en una leyenda, un hombre confundió a la Banshee con una mujer común e intentó atacarla, por lo que como castigo, ella dejó una marca de 5 dedos en su rostro. En otra leyenda, 2 hombres iban a un funeral justo a través de un puente donde una mujer estaba lavando ropa. Uno de ellos decidió burlarse y le pidió que lavara su camisa también. Riendo, los hombres continuaron su camino. Cuando llegaron al funeral, el bromista se sentó en la puerta y no se dio cuenta de que alguien le había quitado la camisa. Y cuando los amigos volvieron del funeral a través del puente, alguien le arrojó la camisa a la cara. Estaba perfectamente limpia. Por un lado, la historia es espeluznante, pero por otro lado, la Banshee lavó la camisa del hombre gratis. El siguiente tipo de leyendas es la historia del peine de la Banshee. Sus tramas son en gran parte similares y difieren solo en algunos detalles, por lo que solo daré un ejemplo. Padre mío contaba que había un anciano de la familia Regan que vivía aquí, en Killing, hace muchos años. En aquellos tiempos no usaban velas ni lámparas. Todos iban al pantano, tomaban un tronco de madera de pantano y lo cortaban en astillas. Solo lo encendían cuando ponían una olla sobre el fuego o buscaban algo en la casa, y todo el resto del tiempo se sentaban al fuego contándose historias. La luz del musgo era suficiente. Bueno, ese anciano Regan arrancó un gran tronco de madera de pantano y lo llevó a casa. Ya estaba oscureciendo cuando pasaba por el arroyo que corre por un lado de Carrahan. Oyó un sonido extraño procedente de la orilla del arroyo. Era un hombre intrépido. No le temía ni al diablo ni a nada. Así que dejó lo que llevaba y fue directo hacia el sonido. Y lo vio allí. Llevaba un hermoso peine en una mano y un rodillo de cocina en la otra. Se acercó sigilosamente, arrebató el peine y corrió a casa. Y corrió tan rápido que ni el viento de marzo lo hubiera alcanzado. Y la Banshee no lo alcanzó, solo gritó fuerte y aterrador detrás de él. Pero todavía tenía el rodillo en su mano, y cuando Regan ya estaba corriendo hacia su casa, ella lanzó el rodillo contra él. No sé quién lo salvó, pero pasó silbando por encima de su cabeza y se estrelló contra la pared de la casa con tal fuerza que tembló por completo. Mientras tanto, Regan cerraba la puerta con el cerrojo. Toda la familia estaba en casa temblando, y la Banshee estaba gritando afuera. Ella exigía que le devolvieran el peine o ella destruiría su casa. No había nada que hacer, tenían que devolverlo.
Regan puso el peine en una pala y la empujó debajo de la puerta. La Banshee arrebató el peine de tal manera que arrancó la mitad del borde de la pala. Y por la mañana, los dueños de la casa descubrieron que el extremo de la casa se había partido por la mitad, donde había golpeado el rodillo de la Banshee. Puedes comprobarlo tú mismo si vas y ves las ruinas de la casa de los Regan. Los fantasmas son fantasmas, pero no todos creían en la Banshee. Alguien se tomaba con escepticismo su existencia y encontraba explicaciones bastante razonables para sus gritos. En la mayoría de los casos, el grito de la Banshee son sonidos naturales. Así que alguien señaló con ironía que la Banshee a menudo se escucha donde los gatos maullan fuerte. Otros atribuían los sonidos espeluznantes a los gritos de las focas. En mi opinión, lo más divertido es esta declaración de uno de los irlandeses. Cuando los zorros se aparean, hacen sonidos extraños, similares a un sollozo humano. Recuerdo claramente que una noche, hace unos 10 años, estuve parado en la carretera durante unos 15-20 minutos escuchando a los zorros llorar. Unos minutos después, cuando regresé a casa, me encontré con una mujer de unos 70 años que estaba aterrorizada pensando que eran banshees. Aunque le expliqué que eran solo zorros gritando, creo que no me creyó. En resumen, Banshee es un espíritu muy respetado entre los irlandeses, ya que en la tradición general es uno de los ancestros que prepara el camino para el hombre que debe morir. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Suscríbete para no perderte nuevos videos.